¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando las gracias a Él, ¿cierto?, por darnos la vida y la salud. Y también agradecidos hoy día, leyendo hace unos momentos el chat, eh, agradecer a Dios por la noticia que nos da nuestra hermana Edita Vargas ahí, que nos dice que fue extirpado todo ese cáncer que había y que el doctor había trabajado muy bien, y eso es gracias al Señor. Lo digo esto porque somos una comunidad y como comunidad debemos velar los unos por los otros. Y un saludo entonces a nuestra hermana Edita, que Dios la bendiga, y así a todos aquellos que el Señor ha hecho una obra en sus vidas. Dios les bendiga y sigan firmes en este camino santo. Bien, hoy día me ha correspondido la exhortación de la palabra del Señor, y esta la vamos a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro escrito por Lucas, ¿cierto? En el capítulo 22, del 1 al 16, vamos a encontrar la palabra del Señor. Vamos a leerla en la versión Reina Valera de 1960, que casi todo el mundo, ¿cierto?, la tiene. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera, yo creo que ya todos la tienen, ¿cierto? Igual Gregory nos está acompañando ahí con la palabra. En el nombre de Jesús entonces leo su palabra y dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Hermosa la palabra del Señor que está en el libro de los Hechos. Vamos a orar para que Él nos guíe, Él nos acompañe. Y como hay un escrito, si ustedes bien recuerdan, que dice antiguamente se colocaba en los buses, en las micros, y decía: Dios es mi copiloto. Yo le quiero decir al Señor que Él sea el piloto de esta exhortación, y que yo sea el copiloto, que sea el que pueda solamente transmitir lo que Él quiere hablar a sus hijos, a su pueblo, a todos nosotros. Oremos. Bendito Padre Celestial,
En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy todas las gracias, Señor, por lo que tú eres, porque tú eres bueno, eres santo, eres digno de recibir la adoración, la alabanza, la honra. Señor, gracias por este día maravilloso que nos has concedido. Gracias, Señor, por tu palabra que he leído en esta mañana. Una historia fantástica, una historia, Señor, de un amor profundo, una historia que va a abrir no tan solo los ojos, Señor, del apóstol, sino también los nuestros, Señor, para poder contemplarte y mirarte, Señor, tal cual tú eres. Gracias, bendito Dios. Guía, Señor, toda esta exhortación. Señor, sé tú el dueño de todo, el dueño de cada palabra, y con la autoridad que usted tiene y su Espíritu Santo en esta mañana pueda, Señor, hablar a sus hijos, hablar a sus siervos, hablar a cada uno de sus discípulos. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Amén y amén. Bien, vamos entonces a la palabra del Señor. Hace unos días atrás, Joaquín predicaba acerca del cristianismo y hizo una pregunta que fue bien interesante y que algunos respondieron y que yo quiero leer la respuesta porque quedamos ahí y Joaquín no tuvo el tiempo lamentablemente de algunas respuestas, pero yo voy a leerlas. Bien, la pregunta que hizo Joaquín decía, ¿qué significa para mí ser cristiano o cristiana? Y él, por supuesto, lo puso en una palabra. La hermana Edita Vargas dijo, ser seguidora de Cristo. El hermano Ricardo Espinosa, ser seguidor de Cristo. La hermana Lucila Fermín, ser una escogida de Dios. La hermana Eli Hernández dijo, ser cristiana es representar a Jesús con su amor y ejemplo. La iglesia, que puede ser nuestro pastor que estaba ahí a cargo del Zoom, dijo, es un estilo de vida. La hermana Karen Ruiz, para mí ser cristiana es hacer de mi vida de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. El hermano Manuel Gelbes dijo, para mí ser cristiano significa que he creído en Dios y he creído en Jesús, su unigénito Hijo, en mandato del Dios Altísimo. El hermano Claudio Galás dijo, dar la palabra a otros. La hermana Iris Salas, más que una respuesta, ella dio como un agradecimiento y dijo, soy una hija del Señor, siempre abre puertas. Bien, pero estaba ahí dentro de esa respuesta. Y la hermana Gladys Núñez dijo, ser cristiana o cristiano es creer y confiar profundamente en Dios. Jesucristo es el Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Muy bonito todo eso. Y la hermana Elis Muñoz al final dijo, es ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo. Y eso es lo que hoy día vamos a compartir en el sermón que me ha correspondido. Un sermón que por título puse un discípulo de la tierra al cielo. Y por supuesto, como ya leímos la palabra, nos damos cuenta que el discípulo del que vamos a hablar no es nada más ni nada menos que el apóstol Pablo. Así que yo quiero compartir ahora pantalla para que podamos ver la presentación de esta exhortación de la palabra del Señor. Veamos entonces ahí, discípulo de la tierra al cielo. Y la pregunta es esa, ¿ser cristiano o creyente? O también podemos decir cristiano o creyente o discípulo. Bien, es un poco complicado porque nosotros logramos entender, ya los que llevamos tiempo, de cuando hablamos de ser cristiano, ¿cierto? Y como lo dicen muy bien algunas hermanas, es ser un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo les quiero comentar que lamentablemente hay muchos que dicen ser cristianos,
Y esto nace porque hace mucho tiempo atrás, año 300 aproximadamente, 300 y tanto, Constantino, el último de los emperadores, abre las puertas al cristianismo y empezó a darle beneficios. Luego, en el año 380 aproximadamente, y específicamente el 27 de febrero del año 380, se publicó el Edicto de Tesalónica, y no fue Constantino. Me llamó la atención porque todos decimos que Constantino fue el que hizo cristianos a todos, pero no, fue el emperador Teodosio. El 27 de febrero, un edicto de que el cristianismo niceno se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. O sea, nos encontramos que en ese momento el cristianismo fue aceptado y muchos, y diríamos el imperio completo, pasó a ser cristiano. Entonces hoy día muchos creen también, simplemente con creer en Cristo, yo soy cristiano. Y se conforman con eso, solamente con creer. O se colocan, si usted hace una pregunta, ¿y usted qué es? No, yo soy cristiano. ¿Por qué? Simplemente porque creen en el Cristo, en el Señor. La pregunta es, ¿hacen o no lo que Cristo nos enseña? Y eso es, ¿cierto?, mucho más profundo. Ser creyente, unos dicen, no, si yo creo en Cristo, y está bien. Fíjense que Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Fíjense que no tan solo hay gente que dice creer en Cristo, sino que hasta los demonios creen en Dios, y cuando creen tiemblan. Y hay algunos de nosotros que creemos en Cristo y ni siquiera temblamos delante de su presencia, cuando por supuesto estamos cometiendo cosas que Cristo no le gusta que uno haga. Es interesante. Pero hay otra palabra que se llama discípulo. Ustedes recuerdan en los años 70 a los 80 casi, que había una serial en la televisión, por lo menos nosotros allá en el sur de Chile la veíamos, que era Kung Fu. Wang Chang-Caine era el personaje principal, y que estaba basado en la historia de un hombre que empieza a aprender en el templo Shaolin todas las enseñanzas acerca del Kung Fu, ¿ya? Y ahí se empieza a desarrollar una historia bien importante. Mire, pero ¿saben dónde quiero llegar yo? Es que este personaje, que le llamamos nosotros Kung Fu, pero que era Wang Chang-Caine, cada vez que iba caminando por Norteamérica buscando a su hermano, siempre venían pensamientos de su maestro. Se acordaba de su maestro, lo que el maestro le había dicho que debía hacer y qué sé yo. Entonces, él era un discípulo, hacía lo que el maestro le había enseñado y vivía de acuerdo a la enseñanza de ese templo y la enseñanza de ese maestro. También luego, ya en los 80, vemos la historia de un joven que un japonés le enseña también a defenderse, ¿cierto? Y que hoy día se está volviendo a dar en la televisión, ya que también habla de la enseñanza de un maestro a un discípulo. Y ese discípulo siempre que va caminando en la vida va recordando lo que su maestro le enseñó y va tratando de ser de acuerdo a lo que le enseñaron. ¿Qué es ser discípulo? Un discípulo es lo que podríamos llamar un seguidor, alguien que sigue las enseñanzas de un maestro. Lamentablemente en el mundo nos encontramos que han habido maestros muy malos, y aún usando el nombre de Dios, diciendo de que Dios los ha
instruidos y que ellos son maestros, y se confunden tanto que ellos llegan a decir que son Jesucristo en la tierra. Y los seguidores le siguen haciendo atrocidades y cometiendo errores, pecados, faltas. También hemos visto algunos que empiezan a convertirse en lo que no son, en todo lo malo de este mundo, y empiezan a conocer todos los horrores que puede un hombre ir viendo en este mundo. ¿Por qué? Porque son malos maestros, maestros que de su enseñanza, de su ego, van enseñando. Entonces, hay que saber a quién seguimos. Si quiero ser un discípulo, debo saber a quién debo seguir. Entonces, hoy día, yo les quiero presentar a Pablo. Todos hemos conocido de Pablo. Y nos encontramos primero con un Pablo que fue discípulo aquí en esta tierra de un fariseo llamado Gamaliel. Este Pablo hace su defensa cuando estábamos leyendo en el capítulo 22. ¿Qué dice él? En el capítulo 22, entre los versos 3 y 5, él habla acerca de Gamaliel. ¿Y qué es lo que pasa? Que Pablo es llevado, o ya estaba en Jerusalén, se había ido al templo, lo encontró uno de aquellos judíos que vivía en Asia y empezó a vociferar de que este Pablo era un hombre malvado que quería romper toda la ley, que quería corromper la enseñanza de Dios, la enseñanza judía, y lo toman, lo golpean, pero tiene que ser rescatado al final, rescatado por los soldados que estaban cercanos ahí al templo. Entonces lo toman y en esto da el discurso. Y por supuesto, dentro de su discurso, Pablo da a conocer de quién era él, nacido en Tarso de Cilicia, fariseo de fariseos, adoctrinado, enseñado a los pies de Gamaliel. Significa que Gamaliel personalmente le enseñó. ¿Y quién era este Gamaliel? Gamaliel era un hombre importante del Sanedrín. Si ustedes van al capítulo, los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, se van a dar cuenta que ahí aparece siendo muy inteligente, muy sabio este Gamaliel. Cuando quieren golpear y quieren matar a Pedro y Juan, Gamaliel se para, hace que saquen a los dos apóstoles y él le da unas instrucciones con respecto a no irse en contra de Dios. Por supuesto, les salva la vida a los dos apóstoles, pero no obstante, por supuesto, ellos fueron golpeados y torturados un poco para que tuvieran un poco de miedo. Este Gamaliel es el que le enseñó a Pablo. ¿Qué le enseñó a Pablo? Pablo como discípulo se preparó tanto que él leyó la Torá como correspondía, la leyó completa, la Torá, que son los libros primero, o el Pentateuco que hablamos nosotros, que son los libros de Moisés, y nada más ni nada menos que Pablo tuvo que aprenderlos de memoria. A ese nivel llegaba el discípulo, tenía que aprender de memoria. Pero no tan solo eso, también estudió el Halaká, que era la tradición de los antiguos. El Halaká pretendía reglamentar la vida del discípulo en la vida social, ¿ya? También estudió el Agadá, que eran las historias del pasado que salían en las escrituras, en el Antiguo Testamento estamos hablando, y también las reglas del Midrash, y esto era cómo interpretar las escrituras. O sea, estamos hablando de un hombre que se preparó, un hombre que estaba convencido de que estaba sirviendo a Dios, es un hombre que seguía al pie de la letra lo que su maestro le enseñaba, porque el maestro le enseñó a ser verdadero fariseo. Se dice que Pablo probablemente también perteneció al Sanedrín, conocido por el sumo sacerdote, lo da a conocer en este texto que leímos.
Pablo también fue aquel que retuvo las ropas cuando este primer mártir del cristianismo muere a pedradas como Esteban. Él estuvo ahí consintiendo de que pudieran matar a Esteban, porque él odiaba a los cristianos, sin por supuesto decirle los cristianos en ese tiempo, simplemente los que eran seguidores de Jesucristo, y los odiaba porque él pensaba que se estaban yendo en contra de su fe, en contra de Dios. Ese era el fin de Pablo. Ese era el fin de Pablo. Luego, Pablo se hace discípulo del cielo. Cuando Pablo, camino a Damasco, y lo leímos también, aparece una luz repentina, cae al suelo o queda en una posición bastante débil delante de esa luz, y se le presenta a nuestro Señor Jesucristo directamente. Saulo, Saulo, ¿quién eres tú? Le dice. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahí Pablo empieza a ver la luz, y esa luz que vio en ese instante, que lo encegueció, vino a ser el cambio de este hombre, de este Saulo, que luego pasa a utilizar probablemente su nombre romano, que era Pablo. Cambia de ese hebreo Saulo al Pablo, en el caso de ser un nombre gentil. Esa luz que viene a él lo enceguece, para luego recobrar la vista cuando Ananías le puede ayudar orando por él. Es una historia preciosa. Pero fíjense ustedes que este Pablo luego nos habla en el libro de los Gálatas, capítulo 1, del 11 al 12, nos habla y nos dice que este Pablo fue a Siria. Aquí vamos a leer, dice, perdón, a Arabia, no a Siria, a Arabia. Dice él en el Gálatas 1, del 11 al 23, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pablo, luego de aquel momento extraordinario, un momento sublime de haberse encontrado con el Maestro, haberse encontrado con Cristo, él se queda 3 años siendo discipulado por nuestro Señor. Porque aquí lo dice, él no fue discipulado por hombre alguno, sino que él lo recibió directamente de nuestro Señor. Por supuesto que fueron 3 años que él trabajó, que él vivió, que él compartió con otros, pero lo más importante es que fue discipulado por el Señor. Y es extraordinario ver cómo las Escrituras, cómo Lucas indica que su quedada, su estadía, digamos bien, en Arabia fue de 3 años. Y si nosotros nos vamos a los evangelios, nos damos cuenta que Jesús estuvo con sus discípulos 3 años discipulándolos. Probablemente es una coincidencia, pero en Dios no hay coincidencias, hay causas que Él quiere llevar a cabo.
No significa, por supuesto, hermanos, que nosotros tengamos que estar en un curso por 3 años para ser discipulados. No. Es la historia lo que nos está contando cómo Pablo pasa a convertirse en un discípulo del Señor. Otro punto, quiero tocar estos 3 puntos. Primero, entonces vimos al discípulo de la tierra, que fue Pablo con Gamaliel. Ahora vimos a Pablo, discípulo de Cristo. Y ahora vamos a ver algo importantísimo del discipulado de Pablo. Un tercer punto. Características de Pablo como discípulo de Cristo. Y aquí vamos a ver que el discipulado de Pablo, su vida de discípulo, no fue quizás como uno pensaría, que es lleno de poder, lleno de gloria y levantando. Por supuesto que Pablo también tuvo momentos gloriosos. Recordarán un día ustedes, hermanos, cuando Pablo predicaba y tan largo su predicación que un joven que estaba sentado en una ventana cayó y falleció por el golpe. Pablo, ¿qué hizo? Se lo tomó, oró y este joven recobró su vida y Pablo siguió exhortando al pueblo. O sea, Pablo también vivió cosas extraordinarias, pero también vivió cosas muy, muy difíciles de sobrellevar. Y uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser esto? Pero si ustedes se van al libro de los Hechos, capítulo 9, 15 al 16, cuando el Señor habla con Ananías para que pueda ungir a Pablo y que esa luz que lo dejó ciego pueda convertirse, digamos, en una persona que pueda recobrar la vista. Eso fue lo que pasó. Le dice el Señor. En el verso 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién? Pablo. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero fíjense en este versículo, que Pablo no lo da a conocer después cuando se defiende. Le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, desde el comienzo de desde que empieza a ser discipulado, ya el Señor le dice que Pablo va a padecer por causa de él. Es un discipulado muy complejo. Bien, en Corintios dice, Primera de Corintios 4, 8 al 11 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Así vivía su discipulado el apóstol Pablo. En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 2:9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Ustedes también, hermanos, que han estudiado la vida del apóstol, él no fue y no quiso nunca ser una carga para las iglesias. Él siempre trabajó haciendo tiendas o carpas. Siempre siguió trabajando para no ser una carga a la iglesia. No obstante eso, la iglesia fue dadivosa con él porque lo mantuvo para sus largos viajes de esas 3 misiones que hizo a través de ese mundo del entonces. Y esto es más o menos lo que vive el discípulo llamado Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 11, 22 al 33. Dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio,
Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos maestros. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dice al final, si es necesario gloriarse, me gloriaré de lo que es de mi debilidad. O sea, tenemos un hombre que ha sufrido en esta vida, en este discipulado. O sea, podemos ver a un Pablo que no es una vida plena en el sentido de tener ganancias y de tener una buena vida como hoy día se ofrece, que, oye hermano, da 10 y el Señor te va a dar 100. No, Pablo fue todo lo contrario. Dios les dijo que tenía que padecer y él empezó el camino sin titubear, adelante, porque fue bien enseñado por su maestro en esos 3 años. Pero también tuvo, ¿se acuerdan ustedes que él tenía un problema? Él dice en Corintios, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que él no se pusiera arrogante, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces, hermano, rogando al Señor. Un hombre que está ahí delante del Señor y le ruega al Señor, como muchas veces nosotros hemos hecho. No obstante a eso, el Señor le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mientras más débil soy, Cristo más actúa. Pero también, cuando ha pasado todo esto, uno podría decir que el apóstol podría quejarse y podría llorar. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo siempre me tiene que pasar esto? Y en el libro a los Filipenses, capítulo 1, dice en unos versos, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Fíjense lo que dice él, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y para concluir, el apóstol, cuando ya está terminando su carrera, manda la última carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8, nos deja esta frase hermosa que nosotros también deberíamos tenerla al final de nuestra carrera. Dice, indica, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto es el discipulado del apóstol Pablo. Ahí vemos varias características. Y ahí está el pensamiento, ¿cierto? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado mi fe. Veamos entonces, ¿qué es ser discípulo según lo que hemos aprendido del apóstol Pablo? Los discípulos no nacen, sino que se
se hace si el discípulo en sí debe ser formado. Ya uno no nace discípulo inmediatamente, conocí al Señor, ay, listo, ya soy el discípulo del Señor. No, yo con el tiempo me voy haciendo discípulo. Y por lo tanto, esto no es un proceso automático, no es como la olla Marmicok, que tú echas una carne y con presión hace de que ésta empiece a quedar en la mejor condición que necesitamos. No es así. Tampoco es un microondas donde colocamos los ciertos segundos y está listo, caliente y cocido algo. No. El discipulado es algo que es un proceso de toda la vida. Eso es el discipulado. El discípulo dice que el discípulo cristiano, hablamos ahora del discípulo cristiano, es aquel que debe moldear el carácter de Cristo. En cada uno nosotros debemos ir moldeando el carácter del Señor, así como fue el Señor, nuestro Maestro, así debemos ser nosotros. Y para eso, ¿qué debo hacer? Debo orar, debo estudiar la palabra, estudiar, no tan solo ver los pancitos de vida, no, estudiar la palabra, ver, entender, reflexionar, adorar con la palabra del Señor y por supuesto obedecerla. Si yo obedezco la palabra del Señor, me estoy convirtiendo en un verdadero discípulo. Pero esto no es un camino, hermanos, un discipulado solo que vamos a hacer nosotros y vamos a sufrir. No, porque hoy día el que nos acompaña y nos dirige es el Espíritu Santo del Señor y aquel amor que el Señor impregnó en nosotros. Ese será el guía de este proceso de vida de discipulado. El amor del Señor y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el Espíritu es el que nos va a enseñar la verdad y nos va a revelar lo que Dios quiere para nosotros. El discípulo entrega en forma deliberada su vida para el bien espiritual de los demás, así como Cristo entregó su vida para nuestro bien eterno. ¿Saben qué? Cristo fue discípulo de nuestro Dios y fue un discípulo extraordinario, a pesar que en algún momento en la cruz, ¿cierto? Se sintió desamparado, pero no fue así. El Señor, Dios Todopoderoso, estaba con él. Luego los discípulos de Jesús fueron aquellos 12, más este hombre que fue llamado Pablo, que era el apóstol de los gentiles. Y así se ha dado a través del tiempo. Todos de una u otra forma hemos sido discipulados. Desde allá, desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hasta el día de hoy. ¿Somos verdaderos discípulos de Cristo? Es la pregunta. Por supuesto que nos vamos a encontrar con muchas cosas en este discipulado. Vamos a sufrir. Quizás no como Pablo, por supuesto, pero sí que nos van a ofender, nos van a gritar, canutos, ahí van los canutos, oye, tú eres canuto. Y a veces la ignorancia ni siquiera saben por qué nos dicen eso, pero no importa, nos van a tratar así. Se van a reír de nosotros montones de veces porque no somos bebedores, porque no consumimos droga, nos van a tratar de tontos, pero es parte de nuestro discipulado, es parte de nuestro sufrimiento que, si lo comparamos con la de nuestro Señor Jesucristo, lo comparamos con aquellos discípulos, lo comparamos con el apóstol Pablo, nos daremos cuenta que es la nada. Bien, pongámonos la camiseta entonces de discípulo. Ahí está la camiseta, discípulo de Cristo, pongámonos la camiseta. ¿Quiénes se ponen la camiseta? Hoy día cuando vemos a alguien en la calle con la camiseta de un club de fútbol, inmediatamente lo identificamos con ese club. Tanto de los grandes equipos, los pequeños, pero todos se identifican y tratan de ser como ese equipo. Nosotros tenemos que colocarnos esta camiseta. Soy discípulo de Cristo. Pero no tan solo la camiseta, sino que con hechos. Todos los días ir demostrando que somos sus discípulos. Pero fíjense ahora que hay algunas diferencias. Comenzamos hablando, creyente, cristiano, que uno se dice, y el discípulo.
Y vemos algunas características y con esto concluyo el sermón de esta mañana. El creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. El creyente se gana. El discípulo se hace. El creyente entrega parte de sus ganancias. El discípulo entrega parte de su vida. El creyente busca que le animen. ¿Cuántos de nosotros, cierto? Hoy estoy tan desanimado, mi hermano, que siempre vivimos de eso. Pero ¿qué pasa con el discípulo? Él anima a otros. Y con esto, disculpa que me detenga un segundo. Aquí me quedo con el recuerdo de mi hermano Carlitos Morales. Él era el que nos animaba. ¿Se acuerda cuando llegábamos a la iglesia? El que nos enseñó tantas cosas. No predicaba adelante, no estaba predicando, pero con sus gestos, con sus hechos, con su alegría, nos enseñó tanto. Él siempre animándonos, ¿ya? El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está presto en asumir responsabilidades. Ay, ¿cuántos creyentes le dicen, hermano, tú te puedes el domingo próximo quedar en la puerta? Uy, hermano, ¿sabes que este domingo no puedo? Lo voy a pensar, quizás después, quizás mañana. Hermano, ¿puedes orar? Uy, ¿sabes qué? Mi pastor sí que ora bien. Entonces nos encontramos con creyentes que solamente, en vez de tomar las tareas, hacerse responsable, las dejan de lado y nos quedamos haciéndolo. En cambio, un discípulo se hace responsable de lo que le dicen. Y si le dicen que tiene que hacer tal cosa, es el primero. Ahí está. Ese es un verdadero discípulo de Cristo. El creyente murmura y reclama. ¿Cómo que no? No, sí, fea la predicación. Horrible, malo esto. Esto estuvo malo, no, esto. Y reclama, murmura, que aquí, que acá, que no me gustó la corbata del pastor, no me gustó, etc. Pero dice que el discípulo obedece y se niega a sí mismo, como el Señor nos enseñó, que debemos negarnos a nosotros mismos. El creyente vive en una zona de confort. Nadie me mueve de aquí porque estoy súper bien. Estoy realmente bien aquí. En cambio, el discípulo rompe los esquemas, rompe el molde. Nunca está tranquilo. No me puedo quedar tranquilo acá. Yo tengo que hacer algo. Así es un discípulo del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Felipe? Felipe probablemente cuando vio leyendo al eunuco las escrituras sin entender, probablemente Felipe hubiese dicho, ¿qué me interesa? Pero Felipe fue, se acercó, habló con él y terminó bautizando a aquel eunuco. Así es un discípulo, rompe los esquemas. Así tenemos que ser nosotros. Y aquí con esto ya es la última. El creyente sueña con la iglesia ideal. ¡Ay, mi hermano! ¿Cómo nuestra iglesia que sea la mejor? Pero el discípulo se entrega para lograr la iglesia real. Real, no ideal, real, porque iglesias ideales no hay. Tú puedes, estimado hermano creyente, puedes ir donde tú quieras. Y en todas las iglesias vas a encontrar problemas, porque está hecha por seres humanos, llenos de fallas, llenos de errores. No hay iglesia ideal, pero el creyente busca esa iglesia real, donde él puede luchar cada día. La meta del creyente es ganar el cielo. Todo creyente quiere ganar el cielo, nada más está preocupado. La meta del discípulo es ganar almas para el cielo, porque el Señor nos dijo, id y predicar el evangelio. ¿Lo estamos haciendo? Ese es el mandato, ese es el propósito final del evangelio, de llevar el evangelio a otros. Al creyente se le promete una vida de rosas. Ven a Cristo y serás feliz. ¿Y qué se le promete al discípulo? Llevar su cruz. Llevarla. Y no la vas a llevar solo, porque al lado tuyo va a ir nuestro Señor y Salvador, tu maestro, mi maestro. El creyente es miembro de una congregación. ¿Cuántos somos miembros de la congregación? En cambio, el discípulo es un siervo, alguien que está dispuesto a servir, no tan solo a ser un número en la iglesia, sino a ser parte de la iglesia, luchar por la iglesia,
dar todo por la iglesia de Cristo. Sí, nosotros nos representamos en una congregación, en un lugar, pero la iglesia de Cristo está diseminada por todo el mundo. El creyente es, ojalá, podría ser, ¿cierto? Ojalá, puede ser, sí, podría ser que yo vaya al culto del día o a la reunión que hacemos los miércoles los varones, podría ser, ¿eh? Si tengo tiempo. El discípulo dice, heme aquí, voy a estar. El creyente es pastoreado como oveja, el discípulo apacienta los corderos, lo que le dijo el Señor a Pedro. Y por último, el creyente espera que oren por él, siempre pidiendo, oren por mí, mi hermano, oren, y no está mal, oraremos por ti, pero el discípulo ora por los demás. Hermano, dime una cosa, ¿quieres ser un simple creyente o quieres ser un verdadero discípulo? Pablo tuvo su encuentro con Cristo y tuvo una vida de discipulado, una vida. Tú te mueres siendo discípulo de Cristo, mueres. Cuando llega el último aliento, hasta ahí terminó la carrera. Ahí se terminó la carrera. Ahí se terminó la batalla. Lo importante es haber guardado la fe en Cristo Jesús. La invitación es esa. Es un nuevo año, nuevas expectativas. Hay nuevas cosas. Probablemente vamos a seguir unos meses con este COVID. Probablemente mediados de año vamos a recuperarnos. Las vacunas van a hacer efecto. Pero es hoy día donde el Señor nos dice, ¿quieres ser simplemente alguien que lleve un nombre? ¿Un creyente? Yo creo en Cristo. ¿Un cristiano? Yo soy cristiano. ¿O quieres ser un discípulo? A todos aquellos que no son de la iglesia y que son nuestras visitas, tanto creyentes como no creyentes, la invitación es la misma. La invitación es la misma. No te conformes con solamente creer. No te conformes con solamente estar en una congregación. Hay que ser más. Hay que ser discípulo. Hay que ser siervo. Hay que lograr mayores cosas hasta el último de nuestros días. Yo les invito, así como yo también me hago la invitación porque yo también necesito de todo esto, quiero invitarles, hermanos. Y para eso, comencemos orando y buscando la presencia del Señor, la presencia de nuestro Dios. Oramos y luego seguimos con otra actividad. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por darme el tiempo de poder expresar, Señor, primero mi gratitud y también expresar, Señor, tratando de diferenciar un poco, Padre mío, lo que tú quieres. Tú estás cansado de aquellos que dicen creer y que no hacen nada de lo que creen. Estás cansado de aquellos que se ponen un nombre de cristiano y afuera se comportan en la vida diaria como un mundano más. Estás cansado de eso, yo lo sé. Todos lo sabemos, Señor. Pero hoy día lo que tú nos pides es que seamos tus discípulos, que seamos aquellos hijos verdaderos, aquellos hombres que confiemos ciegamente en usted y que andemos por el camino que usted nos ha trazado, que vivamos de acuerdo a lo que usted nos ha enseñado, que vivamos de acuerdo al amor, que vivamos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos guíe en el caminar de la vida. Nadie tiene comprado la vida. Hoy día puedo estar muy tranquilo, sonriente. Mañana puede que esa vida se termine, porque yo no soy dueño de eso. Tú conoces todas las cosas, pero mientras tenga vida en la tierra, Padre mío, que podamos ser discípulos de Cristo, verdaderos discípulos de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mis hermanos que han escuchado. Bendíceles a todos y a cada uno y que la presencia de tu Espíritu esté sobre sus vidas. Padre, muchas gracias en el nombre. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.